Les presento entonces a Camila Vergara. Como les decía, ella es miembro de la red de politólogas, historiadora titulada en la Universidad Católica, estudios doctorales en la New School for Social Research y luego en la Columbia University, en donde se enfocó en la teoría constitucional, la relación entre las leyes y la libertad y la crisis crónica de representatividad en los modelos liberales democráticos. Bienvenida, Camila Vergara, la voz de los que sobran. Muchas gracias por la generosa introducción, Alejandra, y gracias por tenerme en el programa. No, felices de tenerte esta mañana y queremos conversar contigo sobre algunas cosas muy interesantes que tú has dicho ya en la prensa. Por ejemplo, que los líderes no satisfacen las demandas populares. Quedan muy pocos días para la elección del 11 de abril. ¿Sostienes esa idea que ya habías dado en un diario anteriormente? Sí, creo que la crisis de representación no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo, en que los políticos son elegidos, son autorizados por el pueblo y luego hacen lo que quieren. Entonces vemos que una y otra vez se frustran las demandas y no son canalizadas adecuadamente a través del sistema. Entonces, hoy día vamos a ver que en abril lo más probable es que el tercio de veto que se creó con las reglas va a ser ocupado por Chile Vamos y por otros sectores conservadores de la exconcertación, y va a haber mucha frustración en cuanto a la canalización de las demandas constituyentes. Ahí tengo una pregunta yo, quería, Dale, es muy Rodrigo. cierto esto, porque en el fondo, si fracasa el proceso constituyente, en el fondo, por este incordio, por esta crisis de representatividad, y porque en el fondo se logra mantener lo que en el fondo queríamos cambiar como gran masa de este país, de la Constitución. Se corre el riesgo entonces de que en el fondo todo este proceso no sirva de nada y profundicemos la crisis que comenzó en este último lustro, y eso puede ser muy peligroso porque siempre se presentó este proceso constituyente como la herramienta de salida y puede no resultar como tal. Sí, yo soy más optimista en el sentido de que este proceso constituyente no nace en el acuerdo de noviembre, no nace en las elecciones de abril, nace en la calle con los estudiantes saltándose los torniquetes del metro, con la desobediencia civil masiva, luego con la represión del Estado y los videos virales de las personas siendo reprimidas, la quema del metro, que todavía no sabemos quién lo quemó, pero en el fondo parte en las calles de un descontento social. Y la parte electoral de este sistema, del fondo de este proceso, se formó en noviembre a puertas cerradas, ¿ya? Entonces, hay dos procesos, como yo veo. Uno que es el popular, que no tiene por qué fracasar, y de hecho va, creo que en popa, y en el sentido de que entre más bloqueo se vea en la constituyente, en la convención constitucional, entre más bloqueo ahí, más las personas van a querer participar por fuera, ¿ya? Entonces yo veo que hay dos caminos, uno popular y el otro electoral. Electoral claramente va a ser bloqueado y como tú bien dices, puede llevar a un fracaso en el sentido que las demandas de nuevo van a ser frustradas y quizás vamos a llegar a una constitución mínima que se llama, donde solamente los grandes acuerdos van a entrar, y eso no va a permitir a que se cambie el sistema en la materia, en la realidad, sino que simplemente se va a dejar más o menos como está y se va a dejar abierto para futuras enmiendas y luchas sociales, ¿ya? Pero creo que hay una apertura. Cuando hay bloqueo hay aperturas por otro lado. Uno sabe que cuando uno trata de agarrar una gotera y taparla, siempre hace agua por otro lado. Entonces creo que el proceso ya está siendo, ya estamos viendo que no va a dar abasto. Entonces, por ende, la participación ciudadana vinculante y la organización política desde abajo es muy importante para que este proceso no sea fallido y para que logremos un proceso lo más democrático e inclusivo posible. Camila, en ese sentido, tú tienes propuesta. Perdona, Daniel, dale. No, lo que pasa es que yo quiero seguir un poco el hilo de Camila y quizás cuestionarlo un poco, si tú me permites, Camila. Esa es la gracia, supongo, de la conversa. A ver, entonces entiendo que lo interesante sería que el electoral hiciera la pega representativa de lo popular. O sea, ahí tendríamos algo virtuoso si es que los que van a ser elegidos en la constituyente, por ejemplo, me eligieran, por ejemplo, pasara que tuve suerte, siga esa dinámica y logramos, voy a incluirme en este caso, estoy haciendo un juego nomás, logramos representar lo popular en la constituyente. Y eso se da, y entonces ahí sí se amarra, se amalgama,
la Constitución sí representa lo que la gente quería. Esa es una posibilidad, lo que tú estás diciendo. Otra es que no, que lo que tú dices es muy cierto, en el fondo alguien obstaculice, ya sea un lado o el otro, porque ya con esta dispersión de votos de la izquierda puede ser que hasta el final ellos sacan una mayoría, entonces el que tiene que obstaculizar la izquierda, pero espero que no, pero en el fondo queda una cosa muy efímera, o sea, no efímera, como de grandes acuerdos, de que sí tiene que existir la Contraloría, sí tiene que existir el Poder Judicial, sí tiene que existir el derecho, no sé qué. Y entonces eso después tenga que afinarse en el Congreso, obvio, pero aquí quiero meter dos, y esto es donde te decía Camila que te voy a apurar un poco, si tú me permites, con dos elementos que podrían servir para que abramos un poco la discusión. Uno, la derecha sabe que no va a ser mayoría en el Congreso. No lo ha sido en los últimos periodos, porque desde que se terminaron los senadores designados, desde que se acabó el binominal incluso, es casi imposible que sea mayoría en el Congreso. Entonces las leyes no va a poder vetar porque van a ser 50% más uno, pues. Lógico, si se acaba. Y esto sumado a que se acabaron los amarres de la Constitución de Pinochet. Yo siempre sostengo, y esto lo hablo, que tan importante como la nueva Constitución que vamos a crear es que se haya terminado con la Constitución de Pinochet. Tan importante como eso es que se haya bajado, se haya olvidado, botemos a la basura los amarres de la Constitución de Pinochet, del derecho a la salud, del agua, todo eso ya no va a estar en la nueva Constitución. Se salió, se saca, chao, filo con eso. Entonces, que caiga eso ya te da una oportunidad. Si ya nada de eso va a ser, porque yo siempre uso la frase de Ricardo Lagos diciendo, es que tratamos de hacer más, pero no nos deja a la derecha con su votación y con la Constitución. Yo ya, señor Ricardo Lagos, ya no va a tener esa disculpa, porque ya no va a estar la mayoría en la derecha y no vamos a tener la Constitución de Pinochet. Entonces, el campo va a estar abierto para que si realmente, ¿cierto?, sin Constitución amarrada, una Constitución, por último, así como media insulsa, esa es la palabra, así media amorfa, ya, pero una Constitución, que ya no tenemos los amarres, se puedan dictar las leyes en el Congreso, ¿cierto?, que sí beneficien a la sociedad toda, con los derechos sociales garantizados, etcétera, etcétera. Pero además sabiendo la derecha que le conviene de repente negociar en la Constitución y no después en el Parlamento, que le pueden pasar realmente una máquina encima, porque no va a tener ni una oportunidad. No sé qué piensas de eso, Camila. Sí, creo que tu visión es demasiado positiva en el sentido de que olvidas la derecha no es la única fuente de poder de que ha vetado el cambio. O sea, tenemos que entender que la nueva mayoría, la concertación, durante años en el fondo, supuestamente era de izquierda y realmente ha sido una coalición neoliberal y muy conservadora. O sea, tenemos que recordar que Chile fue uno de los últimos países en el occidente en tener ley de divorcio, ya que la DC, junto con la UDI, en el fondo bloqueaban. Y eso, claro, o sea, no, estamos hablando que la derecha no va a tener una mayoría, pero eso no quiere decir que las fuerzas conservadoras que existen en los partidos políticos, las maquinarias que llevan más de 30 años enriqueciéndose, más de 30 años haciendo lazos entre ellos, en el fondo, que ellos van a hacer todo por el cambio. O sea, estas personas han sido pagadas por campañas políticas, en el fondo, por corporaciones, por intereses particulares, en el fondo. Entonces, no es que uno se saque en el fondo a la derecha como esta piedra de tope y después queda el campo abierto, ¿ya? Quiero poner el ejemplo de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, si nosotros dejamos los derechos sexuales y reproductivos para la política ordinaria, ¿cuántas décadas nos vamos a demorar en tener derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y especialmente para las mujeres de bajos recursos, pobladoras, de que no tienen recursos para interrumpir el embarazo de forma voluntaria, en que en el fondo se les dan pastillas anticonceptivas que no sirven y que quedan embarazadas? ¿Quién cubre eso? Todo eso es parte del derecho material femenino que debiera ser incluido dentro de los derechos de la Constitución para que después, en la política ordinaria, se vean los detalles y no si va o no una ley de aborto o si va o no una ley de derechos reproductivos, sino cuáles son los detalles de esa ley. Entonces creo que no hay que romantizar, en el fondo, romanticizar la política ordinaria de que todas las cosas van a estar abiertas porque ya no va a haber el bloqueo de los senadores designados. Hace mucho tiempo que ya no tenemos eso y aún no podemos avanzar. Lo mismo pasa con las pensiones, lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con el agua. Tenemos que recordar de que aunque se acaben los amarres en la Constitución, hay intereses que ya tienen propiedad del agua y que hay tratados internacionales que hay que cumplir.
Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una ley en la política ordinaria que va a ser, en el fondo, va a expropiar los derechos de agua, eso tiene un costo gigante para el Estado. Y al final nosotros podemos terminar pagando costos enormes por, en el fondo, reembolsar a los privados que hoy día son dueños del agua a perpetuidad. Entonces, creo que es necesario hacer lo más posible para poder solucionar estos problemas a nivel constitucional, para que después se pueda, en el fondo, en la política ordinaria, haya más espacio para el cambio social desde dentro, ¿ya? Porque si no pasa eso, vamos a pasar los próximos 10 años tratando de reformar la Constitución, ya que, de nuevo, el tema de la política ordinaria significa que una nueva mayoría podría derogar una ley de derechos reproductivos y sexuales, por ejemplo. Entonces las mujeres estaríamos al vaivén de las mayorías en el Congreso. Y como las Naciones Unidas bien lo dice, los derechos reproductivos y sexuales son derechos humanos. Entonces no pueden simplemente dejarse al vaivén de la política. Entonces creo que es una falacia verlo así y demasiado en el fondo positivo de que sin la derecha vamos a tener cambios. Creo que es ahora o nunca y por eso hay que jugársela para que esos derechos estén contenidos en el fondo en la Constitución hoy día. Y si la constituyente va a vetar, tiene que haber una movilización social y una participación ciudadana, atacar de los dos flancos en el fondo para que no se dejen fuera los derechos sociales, económicos, reproductivos y del medio ambiente que tanto se quieren. Ahora me pongo de pie y aplaudo a Camila. Gracias por sacar el tema de los derechos sexuales y reproductivos. No, es que, por favor, de verdad, es que hoy día en la mañana, ¿pueden creer que hoy día en la mañana leí una columna, un señor vetusto que se llama Hernán Corral? No puedo creer. Bueno, pero es un derecho es un profesor de derecho constitucional civil de la Universidad de los Andes. Pero igual está bien. Yo no, es que no es que yo lo quiera pescar, pero es que de verdad en un diario, el 2%. de los pocos que quedan de circulación nacional, se le dé espacio a alguien para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos desde el punto de vista de las encíclicas papales, con todo respeto a quienes tienen fe, digamos, de verdad, esto es de la Edad Media. O sea, ¿qué onda de verdad en un diario de circulación nacional un señor diciendo que, hablando en contra de la anticoncepción? O sea, por favor. O sea, de verdad que, perdona, tenía que decirlo. Sí, no, está bien. Claro, lo que pasa es, pero nosotros sabemos que los diarios... Bueno, lo que pasa es que yo quiero, no sé si quieres decir tú algo, Rodrigo, pero yo quiero ahondar un poquito en lo que decía. Quiero leerles algunos comentarios y también quiero que Camila ahonde en su propuesta para hacer de este momento que es tan importante, ¿no es cierto?, legítimo, ¿no? Pedro Peñalosa dice en Facebook, imposible que sea democrático si los electores serán de acuerdo al sistema electoral vigente que favorece a las listas. Y en eso triunfa la derecha y los partidos políticos. Escasas posibilidades de que un independiente gane. Michael Álvarez dice, los políticos que se van dando vuelta a la chaqueta cada rato no se representan ni entre ellos. Y Natalia Magda Zapatos dice, yo firmé por un candidato independiente apoyado por F y fueron eliminados. Ahí tenemos varios ejemplos de la desconfianza que tiene la gente con este proceso constituyente, y eso es muy peligroso. No sé si están de acuerdo conmigo. Y Camila, tú tienes una propuesta que a mí me parecería súper interesante que nos contaras. Sí, primero que todo, decir de que las reglas del juego y el campo de juego está inclinado hacia los que ya tienen el poder, a los que ya tienen la maquinaria política. Y eso es una realidad. Cuando se abrió, en el fondo, el proceso de las candidaturas, hubo mucha efervescencia y mucha fe en que podíamos realmente elegir independientes, que se podían hacer las candidaturas. Y hoy sabemos que los candidatos independientes ni siquiera van a tener posibilidad de propaganda en la televisión nacional, en el fondo. Entonces, vemos que, aunque se pueda, hay un acceso formal a la representación, eso no significa que se va a poder lograr. Entonces, yo pronostico de que en abril van, y como lo dijo hace más de un año en el fondo, que en abril va a triunfar en el fondo el veto. La derecha más, la parte más conservadora de la concertación va a adquirir el tercio. Entonces va a ser muy difícil poder pasar los derechos socioeconómicos, reproductivos, del medio ambiente que se quieren. Entonces, eso va a causar una frustración tremenda en la ciudadanía, porque no se va a creer en el proceso, ¿ya? Y tenemos que recordar que ya la gente está votando poco. O sea, ya tenemos
el tema del voto es menor al 60%, o sea, va en torno al 50%. Entonces, si hay una frustración, la gente ya va a votar menos y eso más aún va a beneficiar a las maquinarias que ya existen, que ya tienen unos lazos clientelistas, en el fondo ya tienen una maquinaria del voto, ¿ya? Eso claro. Por un lado. Y para poder destrabar esta frustración, yo he propuesto momentos de participación política vinculante. Y se ha hablado mucho de la participación. En todo, desde la UDI hasta el Partido Comunista se ha hablado de la participación ciudadana, y la gente se llena la boca en el fondo de que la ciudadanía funcione, de una sociedad abierta, de un gobierno abierto, pero todo esto son como conceptos abstractos que no se aterrizan. Y si vemos las distintas ejemplos en el mundo, hay 4 mecanismos de participación que se utilizan hoy día, ¿ya? Uno es el plebiscito, y que es un instrumento que es desde arriba hacia abajo, top-down. Entonces eso hace que siempre sea pauteado por el Ejecutivo y sea muy manipulado, ¿ya? Y esto es algo que ha sido muy criticado y que ojalá en el fondo se ocupe lo menos posible. Se ocupa para destrabar ¿ya? En el fondo sillas entre los partidos políticos. Luego tienes las asambleas, las iniciativas populares de ley, que es algo que se ocupa mucho en Estados Unidos, también se ocupaba en Uruguay, en que básicamente se ocupa el mismo sistema de la junta de firmas, pero a nivel popular. Si uno quiere una ley, uno junta las firmas necesarias y eso se puede llamar a un plebiscito. Eso tiene muchos riesgos, ya que, por ejemplo, voy a poner el único ejemplo de Estados Unidos con la Proposición 8 en California. California tiene el matrimonio gay en su constitución, pero hubo un grupo reaccionario conservador que juntó firmas para, en el fondo, ir en contra del matrimonio gay. Y como había mucha apatía del resto de la población, se logró juntar las firmas y se puso en el voto. Y como nadie fue a votar y solamente fueron a votar los reaccionarios, ganó esa propuesta. Entonces tenemos la Constitución que protege el derecho al matrimonio gay y tenemos desde abajo una propuesta en contra de eso y llegamos a una crisis constitucional, ¿ya? Y eso es un problema porque también se manipula y se deja en el fondo al poder a grupos marginales reaccionarios, ¿ya? Y luego está algo mucho más interesante que pasó ahora en Francia con la Convención Ciudadana por el Clima, ¿ya? Que son asambleas ciudadanas elegidas por sorteo en que ciudadanos comunes y corrientes se les pone un problema y ellos están encargados a dar recomendaciones. Y el problema es que se dan recomendaciones, pero esas recomendaciones no se ponen a plebiscito, ¿ya? Y hoy día tenemos que el presidente de Francia, Macron, que él quería, en el fondo, él instituyó esta asamblea, hoy dice, ok, no me gustaron mucho las recomendaciones, no sé si las vamos a poner en ley. Entonces, al final, la participación se queda en el mero insumo, la idea de que es un input. Yo te doy, pero en el fondo, gracias por tu opinión, ¿ya? Y la última participación ciudadana es los presupuestos participativos, que básicamente la municipalidad te deja 5% del presupuesto para que los ciudadanos decidan si quieren un parque, si quieren un estadio, si quieren lo que sea que les alcance con ese presupuesto. Obviamente eso es mejor que nada, pero eso hace que solamente se juegue con una parte mínima del presupuesto y que en el fondo no todos los ciudadanos estén incluidos en esa participación, ya que uno tiene que dedicar su tiempo a ver cuáles son los proyectos, requiere una labor intensa, ¿ya? Y la última forma de participación que se ha dado en Chile y que no, en el fondo no ha sido vinculante, pero puede ser, es la proliferación de cabildos y asambleas territoriales que vimos después del levantamiento popular de octubre de 2019, ¿ya? Es algo que ha estado funcionando y ha pasado debajo de las redes, o sea, uno ve televisión nacional y no existe en ninguna noticia, en el fondo, que las personas se están reuniendo, pero eso es un hecho. Y lo más interesante de todo es que con la pandemia, como no se podían juntar presencialmente, las asambleas empezaron a tener contacto con otras asambleas a nivel nacional. Entonces las asambleas de Magallanes se estaban juntando con las asambleas de Calama y estaban viendo cómo en el fondo colaborar. Y hoy día en eso estamos, ¿ya? Y obviamente con la efervescencia que existe con las elecciones, esto ha bajado. Pero en el minuto yo creo que se vea de que esta avenida electoral va a ser frustrada, las personas van a querer participar de una forma que no sea violenta, de que no estén expuestos a perder los ojos y que puedan en el fondo deliberar racionalmente. Entonces mi propuesta es que las asambleas a nivel local, personas comunes y corrientes, pueden votar cosas bien específicas y simples para que sean agregadas. Por ejemplo, si nosotros queremos el derecho a una salud universal, garantizada por el Estado, igualitaria, inclusiva, eso puede ser una frase que las personas pueden votar a favor o en contra. Y eso simplemente se agrega.
las asambleas 1, 2, 3 y 4, hasta las miles de asambleas que pueden existir en Chile, pueden votar a favor de eso. Entonces, sí, en la Convención Constitucional no se quiere votar a favor del derecho a la salud, nosotros como ciudadanos podemos pelearla desde fuera, no solamente en la calle, porque la calle es muy desigual y la calle no tiene una voluntad expresada, sino que a través de las organizaciones populares y creando en el fondo los órganos propios del pueblo, que sean en el fondo un contrapeso al poder representativo. La cancha, yo creo que la calle ahí, Ale, es una cancha dispareja. Estoy de acuerdo con ella porque fluyen demasiado. Es un estadio. Absolutamente. Y ahí hay muchos intereses. Pero el vehiculizar estos mecanismos de participación, yo creo que choca siempre con el muro que describe la misma Camila, que en el fondo tiene que ver con la estructura del poder que no quiere soltar ninguna arista de la administración del mismo. Y parece que eso va a continuar, va a perseverar, más allá de los cambios que se hagan a partir de la Convención Constituyente. Pero tú, bajo ese prisma, yo sé que tú eres optimista de que estos espacios se van a ganar, pero también hay una reacción a no soltar el sartén de parte de los que hoy día detentan el poder. ¿Se podría llegar a un escenario donde, y ojalá que no sea así, yo no es que lo quiera ni lo busque, donde finalmente lo que se produzca en la Convención Constituyente, la Constitución que salga de ahí, convenga más rechazarla que aprobarla en términos de no resolver los temas fundamentales? Mira, primero que todo, creo que la forma en que estas organizaciones puedan tener una incidencia en la convención está en las reglas internas que se van a decidir, ¿ya? En cómo la convención se va a vincular con la sociedad civil, ¿ya? Y ahí está, en el fondo, el poder. Es el nuevo campo de batalla. Entonces, nosotros como ciudadanos, en vez de simplemente pedirle a los candidatos, ok, usted aprueba el agua, aprueba la salud, aprueba la pensión, lo que es más importante, más que la cosa sustantiva, es si usted aprueba de que la convención tiene que hacerle caso a la sociedad civil y cuáles van a ser esos mecanismos. Si, por ejemplo, una de las cosas que se está discutiendo es que los convencionales tendrían que ir de vuelta a los territorios a dar justificación de sus votos y, en el fondo, a informar y a tratar de aglomerar y, en el fondo, canalizar las demandas desde los territorios. Que sea una obligación, que no sea voluntario. Entonces, claro, si yo soy un constituyente que yo, en el fondo, me candidateé por el derecho a la salud y después voto en contra, yo tengo que ir a vérmela con mi gente en el distrito. Y obviamente eso va a ser un disuasivo, en el fondo, para que yo vote en contra de lo que yo hice campaña, porque no hay ninguna forma de amarrar, en el fondo, a los constituyentes para que hagan lo que dicen que iban a hacer, ¿ya? Eso partamos de la base. Entonces creo que lo que hay que pedirle a los convencionales no es simplemente programático, sino que cuál va a ser la relación con la sociedad, en el pueblo, y que en el fondo se comprometan a realmente institucionalizar el poder popular adentro de la convención, de que haya una regla que ayude a ese puente, ¿ya? Y en términos de aprobar... ¿Y tenemos que comprometerlo desde antes? Sí. Perdona, Camila. Hoy día... Ella sostiene que se haga en el reglamento, se tiene que discutir. Lo primero que se discute cuando se llega en el reglamento. Claro, entonces... lo que digo es que nosotros como ciudadanía decirle al candidato que te va a ir que te está tratando de decir, bueno, vote por mí, bueno, entonces usted cuando llegue, lo primero que va a hacer en el reglamento es comprometerse con nosotros a volver aquí, ¿no? A volver al territorio, digamos. Claro, eso por un lado. Y por el otro lado es lo ya más futuro, lo que yo llamo la república plebeya, en que nosotros tenemos que reformar el sistema. Porque nosotros no es como que vamos a hacer una nueva constitución con un gobierno representativo que más o menos es igual, parlamentario, semipresidencial, pero al final son pura gente que uno elige. Hay que tratar de pensar fuera de la caja constitucional y entender de que no existe un contrapoder y de que la gente no tiene poder real entre medio de las elecciones. Entonces eso es lo que hay que cambiar y ojalá poder institucionalizar el poder popular a nivel constitucional, de que asambleas territoriales y cabildos locales tengan un poder real y que puedan forzar a los alcaldes, a los gobernadores y a sus propios parlamentarios a hacer cosas que las personas quieren o que las personas puedan vetar leyes que son completamente opresivas, por ejemplo, como la ley de pesca, cosas que obviamente la mayoría de las personas sabe que son opresivas y que debieran eliminarse, como el control preventivo de identidad, de que las personas comunes y corrientes a las que se les aplica esa ley puedan vetarla desde los territorios. Eso es algo que creo que es un poder que hay que pensarlo y ojalá que ustedes cuando estén hablando con sus candidatos los fuercen, no solamente en la cosa programática, sino cuál es el poder real que van a tener las personas comunes y corrientes en su
en su marco, ¿ya? Y para contestar la pregunta acerca de si aprobar o rechazar la constitución final, creo que en esto no hay mucha opción, ¿ya? Porque cualquier cosa que salga de la convención va a ser mejor que la constitución de Pinochet. Que lo que tenemos. Claro. Entonces, creo que en el fondo es un poco racional y tratar de rechazar algo que no es bueno, porque siempre va a ser mejor que lo que tenemos, ¿ya? Entonces, por eso hay que jugársela con todo para que la Constitución sea lo mejor posible y nunca soltar en el fondo la calle ni soltar los cabildos en el fondo. Y esto va a ser algo que la gente tiene que organizarse desde abajo para poder hacer presión y que no puede simplemente elegir a alguien y luego sentarse en los laureles a esperar de que estos en el fondo expertos y gente mejor que uno, estos aristócratas de la política, por así decirlo, se junten a puertas cerradas y vengan con en el fondo una constitución ya cocinada y que nosotros tengamos que simplemente aprobar sin la posibilidad de editar el texto. Oye, así, en muy cortito tenemos que ya ir a la pausa, lamentablemente, porque está tan entretenida la conversación. Muy buena la conversa. Sí, pero lo que sí, Camila, de hecho ya me están preguntando si hablamos del CERVEL, porque yo había presentado y Daniel quería hablar también de esto, que tiene que ver con este cambio que hicieron, ¿no es cierto?, de Patricio Santamaría, ¿verdad?, quien estuvo varios años en el CERVEL, ¿verdad? 8 años. 8 años, ¿viste? Eso. Andrés Tagle, este militante de la UDI, ¿verdad?, que pusieron ahí el consejo directivo. Pero muy corto. ¿Te parece sospechoso que el cambio en este momento? La verdad es que todo es sospechoso en general, pero rápido hablar de la autonomía de estos organismos, porque en el fondo se habla de que estos organismos son autónomos. La autonomía tiene que ver de que en el fondo una parte de la política y la otra ponen gente, lo potean en el fondo y hay un poteo político y a ese poteo político se le llama autonomía. Entonces no hay autonomía de los partidos políticos, hay autonomía específica del presidente o el Congreso, pero al final no son autónomos. En el fondo tenemos que tomar tener una opinión frente a esto. Creo que hay que cuestionar la forma en que entendemos la autonomía. Porque, por ejemplo, otros organismos que han surgido, como la Defensoría de la Niñez, y otros que están siendo flotados en el fondo, como la Defensoría del Pueblo, porque si vamos a tener derecho socioeconómico, necesitamos un instituto, una institución autónoma que haga la materialización de esos derechos en el futuro, porque en el fondo no simplemente por declararlos en la Constitución los vamos a tener, no porque declaremos que el CERVEL es autónomo y que en el fondo está viendo las elecciones de una posición no partidista, significa que lo sea. Y esto deja al descubierto, en el fondo, los problemas de concebir la autonomía como un poteo. Lo mismo pasa con el Consejo Nacional de Televisión y todos los otros organismos autónomos que existen. Con TVN mismo también, ¿no? Entonces yo digo que no está mal decir que son autónomos. Tienen que ser dependientes del pueblo. porque no son autónomos, la autonomía no existe en el fondo, siempre somos dependientes de algo. Entonces, ojalá que clarifiquemos cuáles son las dependencias en el fondo y cómo vamos a lograr esa independencia de los partidos políticos y de las maquinarias políticas. Eso es lo más importante. Y bueno, tenemos ese tema, lo vamos a conversar en un ratito más, vamos a seguir conversando, por supuesto. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Camila Vergara. Además, la verdad, voy a comprarme ahora tu libro, voy a partir a comprármelo de inmediato, porque tú eres autora de República Plebeya, Guía Práctica para Constituir el Poder Popular, doctora en Teoría Política de la Columbia University, así que vamos a leerlo porque me encantó tu propuesta, Camila. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme en el programa. Chao, chao. Chao, Camila.